Cita con Caracol, con Enrique Córdoba. La ventana cultural de viajes y entrevistas de Radio Caracol 1260 AM. Somos Miami. Amigos de Caracol, ¿qué tal? Bienvenidos, Enrique Córdoba acompañándoles. Vamos a hablar de literatura, de vivencias en Cartagena junto a García Márquez y las experiencias de un antioqueño nacido en Medellín, literato profesor en Nueva York. Está por Miami Gustavo Arango, quien me trae, entre otros, Resplandor, del autor de Santa María del Diablo, ganadora del International Latino Book Award 2015, mejor novela histórica en español. Gustavo, me complace que estés por aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? Muy bien, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. ¿Cuánto hace que estás en los Estados Unidos? Ya son 20 años. Precisamente en diciembre del 98 llegué a estudiar un doctorado en New Jersey y bueno, 20 años. Oye, qué grato estudiar literatura y en New Jersey, ¿ah? Así es. Fue una oportunidad muy valiosa. La Universidad de Rutgers, que es la Universidad Estatal de New Jersey, me concedió una beca para hacer esos estudios y fue realmente una oportunidad maravillosa. ¿Tú saliste de Antioquia joven? Sí, tenía 25 años cuando me fui a vivir a Cartagena. Mi sueño era trabajar en el diario El Universal de Cartagena porque pensaba, allá empezó García Márquez. Y yo, que siempre tuve como esa espinita, quería ser escritor, dije voy a empezar también donde empezó García Márquez. Y efectivamente trabajé en el diario El Universal, tuve una gran oportunidad de escribir un libro allí que se llama Un ramo de no me olvides, que es una crónica sobre los años en que García Márquez trabajó para el diario El Universal, y fue precisamente ese libro realmente el que me dio la oportunidad de venir a los Estados Unidos a estudiar y posteriormente como profesor de la Universidad del Estado de Nueva York. Gustavo Arango, de manera que seguiste la huella de García Márquez en Cartagena y estuviste en la redacción donde comenzó García Márquez. ¿Qué recuerdas? ¿Qué nos puedes contar sobre esas experiencias, esas historias? Bueno, efectivamente, cuando llegué a trabajar al Universal, el periódico todavía estaba en la sede donde García Márquez trabajó en los años 48 y 49. Recordemos que García Márquez era estudiante de Derecho en Bogotá cuando el Bogotazo, el 9 de abril, la muerte de Gaitán, y a raíz de los disturbios y del cierre de la universidad y todo lo demás, sus padres le dijeron que se fuera a Cartagena y llegó a Cartagena con la intención de continuar sus estudios de Derecho, pero ya tenía esa inquietud por la literatura. Pasó por el diario El Universal, que apenas tenía un mes de fundado, y allí encontró el apoyo de una gran persona que era Clemente Manuel Zavala, un gran intelectual que ya había leído los cuentos que García Márquez publicó en El Espectador con el apoyo de Zalamea, y Zavala le dijo, venga, escriba columnas diarias de opinión, y ahí fue donde García Márquez, que solamente tenía 21 años de edad, empezó a escribir estas columnas que se conocen como Punto y Aparte, que han aparecido en los textos costeños. ¿Y la jirafa? La jirafa es posterior. A finales del 49, García Márquez se dio cuenta que Cartagena era un poquito cerrada. Incluso se dice con frecuencia que los cartageneros son los cachacos de la costa. Y él quería una sociedad un poco más abierta, donde el apellido y la alcurnia no pesaran tanto, porque como él era un muchacho de provincia, lo discriminaban. Entonces encontró que en Barranquilla, que era una ciudad puerto, una ciudad más abierta, estaban todos estos amigos que ha inmortalizado en 100 años de soledad, Álvaro Cepeda, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor, y allí realmente dio un salto cualitativo para convertirse en el escritor que finalmente llegó a ser. ¿Tuviste la oportunidad de compartir con García Márquez? ¿Qué comentaron? ¿Qué te dijo sobre esa vivencia tuya allí en Cartagena y ese paso por el periódico? Fue en el año 94 cuando García Márquez publicó su novela Del amor y otros demonios. El periódico me preguntó, bueno, ¿qué podemos hacer para destacar esa experiencia, esos casi 2 años de García Márquez aquí con nosotros? Y presenté un proyecto y finalmente escribí este libro, que es un libro extenso, tiene unas 400 páginas de entrevistas a personas que estuvieron con García Márquez en aquella época, de textos rescatados de los archivos del Universal, y en la etapa final logré hablar con García Márquez porque tenía una selección de textos que no sabía si él los había podido escribir y quería que él me ratificara si eran suyos o no.
Y dio la casualidad de que para ese justo momento García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo, en el año 95, cuando yo estaba escribiendo este libro. Y entonces los primeros talleres tuvieron lugar en la sede del Universal. Y yo recuerdo que todos los días lo esperaba en la portería del periódico con unos artículos. Y le decía, esto lo escribió usted, esto lo escribió usted. Y colaboró muchísimo y le dio mucha satisfacción encontrar textos que no tenían su firma, pero que él recordaba haber escrito cuando tenía 21 o 22 años y era apenas un principiante. Entonces, después, cuando ya finalmente el libro estuvo terminado y se lo entregué con mucho susto, por supuesto, porque sentía que si fracasaba en la escritura de este libro, podía dedicarme a otro oficio, pero no a la literatura. Cuando le entregué el libro me dijo una cosa muy simpática. Yo le dije, maestro, espero que esté a la altura. Y me respondió, o a la bajura. Y entonces me dijo, lo voy a leer con un lápiz rojo, porque constantemente se hacía referencia a que su jefe de redacción, Clemente Manuel Zavala, en el Universal, leía sus columnas con un lápiz rojo y finalmente casi que las reescribía. Las primeras columnas casi fueron todas reescritas por Zavala. Y me dijo, lo leeré con un lápiz en la mano. Y yo le dije, con mucho susto también, le dije, bueno, espero ver qué queda después del lápiz. Y 2 años después, en un taller de narrativa en Barranquilla, al que tuve la suerte de asistir, que estaba dictado por García Márquez, hizo grandes elogios sobre el libro, dijo que no era un libro complaciente y que además era una investigación que había sido hecha en buena parte al margen del mismo. No era un libro simplemente de elogios, era un libro bien documentado y lo recomendó a los periodistas que estaban participando en ese taller de narrativa en Barranquilla. De manera que ha sido una gran satisfacción para mí saber que escribí el libro sobre García Márquez, sobre ese modelo que en cierto modo me inspiró a ir al Universal y a ser periodista como camino hacia la literatura, y al mismo tiempo haber tenido la oportunidad de escuchar su opinión sobre el libro. Muchos años después, Juan Gosaín me contó una anécdota muy simpática. En los años finales, cuando García Márquez pasaba algunas temporadas en Cartagena, no tenía una copia de ese libro, que es Un ramo de no me olvides, y le pidió García Márquez a Gosaín que le prestara su libro, su copia de ese libro. Y en un almuerzo en que estaban con Mercedes Barcha y todo esto, cuando Juan Gosaín le entregó el libro, se lo prestó, García Márquez le dijo, considéralo perdido. Es decir, me da gran satisfacción decir que García Márquez se robó mi libro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Gustavo Arango, Cartagena, diario El Universal. ¿Qué más siguió en tu vida? Bueno, hasta el año 98 trabajé en el Universal, fui editor del suplemento literario, que en cierto modo fue ya la época en que empezaron a desaparecer los suplementos literarios. Recordemos cómo eran de importantes los suplementos, incluso en la época de García Márquez en Barranquilla, con la revista Crónica. El suplemento era esa ventanita donde se podía hacer lo que se conoce como el periodismo literario, la crónica o el texto de mayor calidad que podía aparecer en un periódico. Tuve la suerte de dirigir ese suplemento del Universal, pero me resultó esta oportunidad a raíz de la publicación de mi libro sobre García Márquez, que esta Universidad de New Jersey me dio una beca para estudiar doctorado. Y en diciembre del 98, la familia entera empacamos todo el contenido de una casa en 2 maletas y emprendimos la aventura de vivir en los Estados Unidos, que ya finalmente ha sido pues un proceso ya de arraigarnos en este país. Mis hijos han crecido acá, vinieron muy pequeños de 1 y de 6 años y ya realmente sienten este país como el suyo, aunque no renuncian, digamos, a todas esas nostalgias, a esa cultura colombiana que se expresa en el lenguaje, en el alimento y en todo lo demás. Y ya después de hacer los estudios de doctorado, encontré un trabajo en la Universidad del Estado de Nueva York y desde el año 2004 soy profesor de literatura latinoamericana en esa universidad, con una gran tranquilidad, digamos, para ejercer el magisterio, para trabajar en el estudio de la literatura, pero también para
escribir creativamente, que es realmente ha sido siempre perdón, la motivación en mi trabajo, hacer literatura. Gustavo Arango, Gustavo Arango, ¿tú eres consciente que te ganaste la lotería? Absolutamente, me considero una persona muy privilegiada. Siempre supe que quería hacer literatura, en Colombia era muy difícil hacerlo. Cuando trabajaba en el Universal, no solamente era periodista, también era profesor en 2 universidades. Entonces la literatura era, las horas para hacer literatura eran por allá, más allá de la medianoche, cuando estaba completamente agotado. Es decir, no tenía unas condiciones óptimas para hacer literatura. Viene esta beca. En la obtención de la beca también contribuyó mucho el apoyo de Tomás Eloy Martínez, con quien tuve la oportunidad de trabajar en Rutgers. Me nombró asistente de enseñanza en algunas de sus clases, de manera que yo realmente sí me siento una persona absolutamente privilegiada, entre otras cosas porque mi salida de Medellín, mi razón para irme a Cartagena fue precisamente porque a finales de los años 80 Medellín era una ciudad bastante complicada en términos de violencia. Mi padre había sido asesinado en Medellín. Era una ciudad que me pesaba muchísimo y salir primero a Cartagena, venir luego a los Estados Unidos con beca para estudiar literatura, realmente es como una bendición que me ha ido acompañando y que me ha permitido hacer una obra literaria. Enrique Córdoba está presentando Cita con Caracol Miami, 1260. Gustavo, vamos a saltarnos algunas etapas que quisiera tocar más adelante, pero quiero que me hables de Resplandor, esa vivencia allá en Ceilán, en la antigua Ceilán, en Sri Lanka. ¿Cómo es Sri Lanka y por qué nació este libro? Bueno, es una cosa muy curiosa porque esa es mi última novela, fue publicada en el año 2016 por Ediciones B y a pesar de que es la novela más reciente, probablemente es una de las novelas que concebí más temprano en mi vida. Hay un momento, les hablaba hace un momento de lo difícil que era vivir en Medellín en una época de gran violencia, de falta de expectativas, de dolor personal, y en algún momento pensé, me voy a ir a un lugar lo más remoto posible. Pensaba en Sri Lanka y empecé a obsesionarme con Sri Lanka. Incluso tengo otra novela que se llama Morir en Sri Lanka. Y pensaba, bueno, algún día cuando ya esté bien viejo voy a ir a morirme a Sri Lanka. Pero realmente la paradoja es que cuando visité Sri Lanka fue como si volviera a nacer. Encontré una cantidad de motivaciones adicionales para seguir viviendo, para seguir creando. Y a veces esas excursiones por el lado oscuro de la vida nos conducen a momentos luminosos, a encontrar sentidos nuevos para vivir. Y siempre viví con la intención y enamorado de Sri Lanka. Leí los viajes de Marco Polo porque allí se menciona la isla que ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, ¿no? Se llamó alguna vez Taprobana. Para los árabes se llamaba Serendib. Y si leemos los viajes de Simbad el Marino, 3 de los viajes de Simbad el Marino pasan por Serendib. De ahí viene la palabra serendipity, que es una palabra muy bonita, de las palabras más hermosas del inglés, y que significa tener el don de hacer hallazgos extraordinarios. Y bueno, me volví una especie de experto en todo lo que significara, todo lo relativo con Sri Lanka, y en alguna ocasión, estando en Cartagena como periodista, escribí un artículo sobre Sri Lanka, y entre los lectores del periódico apareció un hombre de esa isla. Se interesó mucho por saber quién era este experto en Sri Lanka al otro lado del mundo. Nos hicimos grandes amigos y con el paso de los años, en el año 2012 tuve un semestre sabático y dije, llegó el momento, voy a visitar Sri Lanka. Le escribí a este amigo que había conocido en Cartagena y él les mandó un mensaje a su familia, a sus amigos en la isla, y se me abrieron todas las puertas. Hay algo milagroso, y tú lo sabes muy bien, Enrique, en esto de los viajes, y es que uno entra en contacto directo con el corazón humano, con las personas del común, y la persona del común es una persona buena por naturaleza, y eso fue lo que yo sentí al viajar a Sri Lanka. Llegué a Colombo, una prima de mi amigo Kashapa me ofreció su casa,
y todos estaban pendientes y me dieron un teléfono celular para que estuviera en contacto con ellos. Algunas veces cuando estuve, por ejemplo, en Anuradhapura, que es una ciudad hermosísima que fue capital del imperio hace 1000 años, y donde queda el único árbol que es descendiente directo del árbol donde Buda alcanzó la iluminación. En algún momento me vi en una plaza de mercado donde nadie hablaba ni siquiera inglés, y no tenía manera de hacerme entender ni de que me entendieran, ni de entenderlos a ellos, por supuesto. Entonces llamaba desde el teléfono celular a mis amigos y ellos traducían para las personas con quienes quería comunicarme. Encuentra uno como esa red de afecto, esas personas que además se entusiasman muchísimo cuando saben que uno ha querido su país y que conoce su historia. Incluso me entrevistaron en periódicos porque les parecía una rareza que un colombiano del otro lado del mundo supiera tanto sobre su isla. Entonces, maravillosa, es una isla además que aparece en textos clásicos como el Ramayana, que fue un puerto muy importante del comercio en la antigüedad. Está lo que llaman la ciudad de Gal, que fue un puerto amurallado por los portugueses y que se parece mucho a Cartagena de Indias. En la antigüedad se llamaba Tarsis Orientalis y era un puerto de paso obligado para todas estas embarcaciones que venían del oriente, del lejano oriente, y que estaban en comunicación con el mundo árabe e incluso con Europa. Es de esas ciudades, de esas islas que tienen una historia que a nosotros a veces nos parece inconcebible, porque si pensamos, por ejemplo, aquí la Florida tiene, digamos, la historia asociada con la conquista tiene 500 años, mientras que allá nos encontramos lugares cuya historia se remonta a 1500 años, a 2000 años. Hace 1500 años había universidades allí, había grandes obras de ingeniería, de riegos, de cultivos, de manera que nosotros que a veces que nos sentimos tan de primer mundo, visitar este tipo de naciones con tanta antigüedad y con tanta sabiduría como que nos devuelve la humildad y nos recuerda que el ser humano lleva mucho tiempo sobre la tierra y sabe más esas culturas milenarias que nosotros que creemos saberlo todo. Bueno, háblame de la comida. ¿Cómo hiciste con la comida? Bueno, yo soy un pésimo, yo soy un glotón, ¿no? Y esa visita a Sri Lanka me hizo muy consciente de eso, de la comida, porque primero fue un mes sin azúcar y me recordó, por ejemplo, lo adictos que somos a echarle azúcar y a los dulces y a que todo tenga ese saborcito y la verdad es que no se necesita, el cuerpo como que se descansa de tanto estímulo que el azúcar le trae al cuerpo. Tampoco comí carne en el mes, eran unos sabores obviamente muy extraños y uno siente que el organismo de alguna manera está reaccionando a la novedad. Hay una nueva conciencia de nuestra fisiología cuando se comen esos platos extraños, porque uno siente que la química del cuerpo está teniendo experiencias que no son usuales para el cuerpo. Comer con la mano, por ejemplo, es otra cosa que es muy interesante porque nos hace más consciente de que comemos. Es algo tan simple como eso, usar la cuchara o usar la mano. Comer con la mano de alguna manera nos hace sentir, el cerebro como que siente de manera más concreta y hay mayor atención a ese proceso tan simple como es el de comer. Estoy incorporando a mi cuerpo una serie de sustancias que cumplen unas funciones, dan energía o sostienen los tejidos, la proteína, las calorías. Como que hay una naturalización del acto de comer que a veces nosotros los occidentales desarrollamos de manera tan automática, a veces mirando el computador y comiendo o mirando la televisión y no somos muy conscientes de que ese es un milagro, ¿no? Es la incorporación de una cantidad de sustancias y energías que se vuelven parte de nosotros. Pakistán, Bangladesh, ¿son parte de India? ¿Qué tan diferente y qué tan parecidos son? Bueno, mira, hay algo curioso no estuve en estos lugares. Sri Lanka lo llaman la lágrima de la India. Si tú miras el mapa, la India es como este cono y al final del cono hay como una gotita y eso es Sri Lanka. Y curiosamente
hoy en día sabemos del budismo y tenemos noticia de las enseñanzas de Buda porque los textos sagrados se resguardaron en Sri Lanka. La India en algún momento arrasó con el budismo, convirtieron a Buda en una especie de santo en medio de muchos, o de Dios en medio de muchos dioses, pero las enseñanzas auténticas del budismo se preservaron fue en Sri Lanka. Y todo lo que hoy vemos, el budismo de la China, del Japón, de todas estas regiones, realmente se salvó porque en Sri Lanka quedaron los textos sagrados. Y esa es otra de las líneas de mi novela Resplandor. No es solamente el viaje que yo hice en el 2012, sino que además el viaje a los lugares donde estuvo un monje chino del siglo V llamado Fa Xian. Fa Xian estaba en la China y muy descontento con los textos sagrados que tenían del budismo y empieza a caminar desde la China hasta la India y termina en Sri Lanka. Es un viaje de 14 años. Es un grupo de monjes que van recorriendo desiertos, montañas heladas, simplemente buscando textos sagrados del budismo. Ese viaje duró 14 años y en mi libro yo visito los lugares de Sri Lanka donde estuvo Fa Xian, que es la Universidad de Anuradhapura, donde estaba transcribiendo textos sagrados. Entonces es como varios viajes en el tiempo, separados por 1500 años de Fa Xian, pero todos con búsquedas similares. También cuento un poco, en mis propias palabras, la historia de Buda, que es una historia que nos sigue enseñando muchísimo sobre, más en términos éticos que incluso religiosos, porque el budismo no llega a hacerse esas preguntas fundamentales, si hay Dios o cómo fue creado, sino que es más una estructura ética frente a la vida, frente a los otros seres humanos. Entonces, este viaje de Fa Xian es fascinante, lo había leído hace mucho tiempo en un libro de Julio Verne que se llama Historia de los Grandes Viajeros, y 14 años caminando para buscar un libro me pareció una historia fascinante. Por eso, en la cinta que acompaña la novela, pusimos la pregunta: ¿qué riesgos correrías para conseguir un libro? Porque este monje corrió todos los riesgos posibles. Finalmente, de un grupo de 10 monjes que emprendieron el viaje, el único que lo terminó hasta Sri Lanka y que finalmente regresó en barco hasta la China fue este monje llamado Fa Xian. Y a Fa Xian se le debe en buena parte que el budismo haya prosperado en la China. Gustavo Arango, vamos a seguir hablando sobre tus experiencias en Nueva York, en la Universidad de Oneonta. ¿Sí? Oneonta. Oneonta, sí. ¿Qué significa Oneonta? Es una de las de tribus originales de la región. Es una de las tribus que se mencionan en esta novela de Fenimore Cooper, el último mohicano. Y es un nombre muy curioso. Yo nunca había oído hablar de Oneonta hasta como que... Pocahontas. Algo así, exactamente. Nunca había oído hablar de Oneonta. Es una ciudad pequeña, es una ciudad universitaria. Y cuando terminé mi doctorado y quise encontrar un trabajo en la región, apareció Oneonta y para mí ha sido un lugar, una especie de refugio muy favorable, porque allí enseño, pero también tengo, digamos, esta oportunidad de hacer novelas como esta de Resplandor, como Santa María del Diablo, que fue una novela del 2014, que cuenta la historia de Santa María de la Antigua del Darién, que es la primera ciudad que los españoles fundaron en tierra firme, en la zona esta del Urabá, entre Colombia y Panamá. Es una ciudad muy, muy curiosa porque llegó a ser muy grande, pero solamente duró 15 años. Razones para que se acabara, pues obviamente la hostilidad de los indígenas, que los españoles habían matado muchos indígenas en la región, había mucho oro, pero también las peleas internas entre los españoles. Hubo grandes roces, por ejemplo, entre Balboa y un hombre que fue gobernador de la ciudad que se llama Pedrarias Dávila y que probablemente tiene fama de ser uno de los más malvados que llegaron inicialmente al continente. Pedrarias fundó la ciudad de Panamá y entre sus fechorías se dice que mandó a matar al primer obispo de Panamá por una pelea, una disputa por juegos de azar, por juegos de dados, creo que era. Estamos conversando con Gustavo Arango. No se nos vayan, ya volvemos. Enrique Córdoba está presentando Cita con Caracol Miami 1260.
Cuando la noticia es protagonista, requiere un análisis profundo. Lo que está pasando en Irán, con objetividad. un cambio que puede ayudar a miles de personas. Por eso, Pedro Sepsek nos trae cada noche un enfoque puntual de los hechos que nos interesan. Para el régimen cubano es considerado en algunos casos mortal. A fondo, de lunes a viernes a las 8 por América TV. En Comcast Canal 12 en Miami, 15 en Broward y HD en el 439, Dish Network, Uverse y TV Canal 41. Hola, este es su comisionado de Miami Beach, Michael Góngora, y quería comunicarme con usted durante este momento incierto que enfrentamos. Quiero que sepa que no estás solo y que estamos aquí para ayudarte en Miami Beach. Primero, si tiene síntomas de COVID-19, virus corona, comuníquese con su médico o el Departamento de Salud de Florida al 1-866-779-6121. 1-866-779-6121. En segundo lugar, si necesita alimento entregado en su casa, llama al 311-311. Y por último, si necesita ayuda con alguno de estos problemas, llama a mi oficina directamente en Miami Beach al 786-441-7123. 786-441-7123. Recuerda que estamos juntos en esto y que Dios lo bendiga. Cita con Caracol, con Enrique Córdoba. La ventana cultural de viajes y entrevistas de Radio Caracol 1260 AM. Somos Miami. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, Enrique Córdoba acompañándoles. Continuamos conversando con Gustavo Arango, escritor colombiano, profesor universitario en Nueva York y además de eso, autor de una obra sobre el paso de García Márquez como periodista en sus inicios en el diario El Universal de Cartagena. Gustavo estaba hablándonos sobre su experiencia en Sri Lanka, allá en Ceilán, en la antigua Ceilán, la lágrima de la India, como metafóricamente y líricamente lo manifestaba antes. Quiero preguntarte a Gustavo sobre la parte relaciones hombre-mujer allá en la isla. ¿Qué notaste así que vale la pena compartir? Bueno, es una sensación muy extraña porque cuando se va a estos lugares tan remotos de nuestra propia realidad, a veces es la sensación de estar en un planeta distinto. Recordaba yo esas películas Perdidos en el Espacio, Viaje a las Estrellas, porque hay como un orden del mundo muy distinto. Por ejemplo, me llamó la atención la influencia tan grande que tienen los horóscopos en Sri Lanka. Siempre que una persona nace, le trazan un horóscopo que además las fórmulas fueron inventadas hace miles de años en el sur de la India y todavía se utilizan. Y según ese horóscopo, pues se marca un derrotero de la vida, saben cuáles son los momentos buenos, cuáles son los momentos malos, pero curiosamente cuando va a haber un matrimonio o cuando va a haber un negocio, se examinan los dos horóscopos para ver si realmente hay compatibilidad o si el matrimonio va a estar un poco afectado por las estrellas. Se lo toma muy en serio y de hecho, pues en algunos casos, quien quiere tener un buen partido a veces falsea su horóscopo y presenta un horóscopo más favorable de lo que realmente es. De manera que eso me llamó la atención, ese apoyo constante a la astrología y ese respeto realmente que existe, que es además de un origen milenario. Pero también la gran intensidad, digamos, que hay en cuanto a la presencia del budismo. Llegan sacerdotes o monjes budistas de todas las partes del mundo. Generalmente los matrimonios son acordados, y que es algo que para nosotros también resulta un poco sorprendente, que en nuestro tiempo los matrimonios no están basados en ese fenómeno que tanto nos da de qué hablar, que es el amor romántico. Recordemos que todas nuestras películas románticas, que todas nuestras novelas de romances que tanto mercado tienen, están inspirados en esa idea del amor que surgió entre los siglos X y XII en el sur de Francia, el amor cortés,
que está basado es principalmente en las dificultades, no tanto en la convivencia difícil y diaria, sino en vencer obstáculos para llegar al ser amado. Por eso las películas románticas terminan el día del matrimonio, porque se acabaron las dificultades y no nos cuentan qué pasa después. Qué bueno. Entonces nos hemos vuelto casi que nos apasiona mucho el enamoramiento, nos apasiona mucho el vencer los obstáculos de los amantes hasta que finalmente están juntos, pero se nos olvida que viene una etapa muy difícil, que es la de la convivencia, de aceptar al otro ser humano como realmente es. Porque cuando estamos venciendo obstáculos, idealizamos al otro, pensamos que es mejor de lo que realmente es, le hacemos el Photoshop no solo visualmente, sino espiritualmente, y solo vemos las virtudes. Pero en el día a día, digamos, se ve el ser humano completo. Y nuestras novelas románticas, nuestras películas románticas raras veces exploran lo que pasa al día siguiente del matrimonio. Entonces vivimos como en esa fantasía del enamoramiento, las dificultades vencidas, los obstáculos que hay que vencer para estar juntos, pero no nos han contado qué pasa después. Y curiosamente, si uno mira en términos estadísticos, los matrimonios arreglados son mucho más estables, porque están apoyados por toda una estructura cultural, una estructura religiosa, y las personas no están preguntándose si la hierba es más verde en el jardín de al lado. Entonces, eso me pareció curioso y me puso a reflexionar un poco sobre cómo a veces sobrevaloramos el enamoramiento y nos hemos olvidado que a veces el amor es una larga paciencia. Qué buena lección has dado, ¿ah? Pues yo creo que esa es la riqueza, y tú lo sabes perfectamente, de ver culturas distintas, que nos salimos un poco de esas verdades que nos parecen absolutas, que nos parecen incuestionables. En el momento en que nos salimos, no solamente vemos esa cultura nueva que está frente a nuestros ojos, sino que vemos con ojos nuevos nuestra propia cultura, el ambiente en el que hemos crecido y que damos por descontado, cuando realmente al explorar las diferencias vemos que a veces hay un poco de capricho en esas cosas que tomamos por férreas, inalterables en nuestra cultura o en nuestra sociedad. ¿Te tentó la doctrina, la fe budista en hacerte budista? Me parece extraordinaria en el sentido de que si se aplicara, que es un poco también lo que pienso del cristianismo, si el cristianismo se aplicara como está dicho, es decir, no con las tergiversaciones a las que hemos llegado en nuestros tiempos y en muchas otras épocas, si se aplicara ese respeto por la vida que está expresado en los textos sagrados del budismo, esa ética en cada acto, pues el mundo sería mucho mejor. Tal vez no me raparía la cabeza ni me iría con una túnica a ser un monje budista, pero pienso que cada persona puede aprender del budismo unos principios útiles para, no solamente porque a veces estamos tan adaptados a esta concepción de la realidad de que todo tiene que ser éxito, que todo tiene que ser éxito material, y se nos olvida que el éxito supone una cantidad de derrotados. Es decir, si hay un ganador, hay muchos derrotados, y a veces habría que desmontar esa competitividad, ese deseo de ser más que los demás, de ser el primero, y pensar en alternativas en las que todos salgan ganando. Y yo creo que el budismo nos enseña esas cosas. Yo pienso que hay unas mezclas muy interesantes entre el budismo y el cristianismo. Otra vez, insisto en que se trata de un cristianismo no distorsionado, no transformado, digamos, por la conveniencia. Me parece uno de los personajes que exploro en la novela Resplandor es un monje católico, Thomas Merton, que tuvo una gran influencia aquí en los Estados Unidos, incluso vinculándose con tendencias de izquierda. Se le consideraba incluso un poco rebelde en los años 60. La experiencia de Merton es muy curiosa y la exploro aquí en esta novela. Merton empezó siendo un muchacho loco que se emborrachaba, que tenía muchas novias, incluso dejó embarazada a una compañera, una amiga muy joven. Era el joven alocado.
Y una vez en Nueva York tuvo una especie de revelación mística muy extraña y decidió abandonar esa vida de fiestas, decidió dejar el licor, todo lo demás y consagrarse al catolicismo y terminó convertido en un monje de clausura y se encerró en su monasterio, leyó muchísimo, escribió muchísimo, además porque en esas órdenes se escribe por orden de los superiores y los superiores vieron que Thomas Merton tenía una gran calidad como escritor. Escribió esa novela, por ejemplo, esas memorias tan famosas que se llama La montaña de los 7 niveles, The Seven Story Mountain, que es la historia de su conversión al catolicismo. Pues Merton llegó a ser una de las mentes más influyentes en los años 50 y 60 en los Estados Unidos. Un monje de clausura que raras veces, digamos, salía. Probablemente estuvo en la clausura unos casi 30 años y finalmente obtuvo un permiso para visitar el Oriente porque era una persona muy interesada en el budismo, en el zen, en todas estas cosas. Sostenía correspondencia con maestros zen y budistas y él encontraba un punto de encuentro. Le parecía que había una afinidad entre el budismo y el mensaje del cristianismo. Y finalmente obtuvo su permiso. Viajó por San Francisco hacia el oriente, se entrevistó con el Dalai Lama, hizo un recorrido muy completo por todo el oriente y estuvo en Sri Lanka, en una otra capital muy antigua que se llama Polonnaruwa, y allí observó una estatua de un Buda reclinado, de un Buda muerto, que es una estatua gigantesca y muy impresionante. Y observar es la tranquilidad con que ese Buda, la muerte tranquila de ese Buda de piedra, le produjo una especie de visión mística. Si uno lee los diarios de Thomas Merton, frente a ese Buda de piedra es fascinante. Eso ocurrió en Sri Lanka. Escribe, finalmente he encontrado lo que buscaba. Como que frente a esa estatua de piedra del Buda muerto, Merton logró conciliar esa cantidad de influencias distintas que tenía en su mente, el cristianismo, el budismo y todo lo demás, y escribe esta frase: por fin he encontrado lo que oscuramente estaba buscando. Eso ocurrió 5 días antes de que muriera accidentalmente, es decir, tuvo una visión mística en Sri Lanka, de ahí viajó a Tailandia a un congreso, dio una conferencia que es el único video, la única grabación que existe de Thomas Merton de toda su vida. Son como 5 minutos de video que se pueden encontrar en YouTube. Y lo curioso es que al final de su conferencia, la conferencia además es muy significativa porque está diciendo: estamos en tiempos difíciles y cada uno tiene que pararse sobre sus propios pies. No hay que apoyarse en instituciones, no hay que apoyarse en filosofías. Cada uno tiene que ser responsable de sus propios actos. Y la última palabra que dijo fue: ahora me desaparezco. Se retiró donde estaba dando la conferencia, fue a darse una ducha en su cuarto donde estaba hospedado y murió electrocutado al encender el ventilador, el abanico eléctrico que había en su cuarto. Entonces, es una muerte muy interesante porque ocurre 5 días después de una especie de éxtasis místico. Exactamente. Entonces, una de las historias que cuento en mi novela es justamente la historia de Thomas Merton, no solamente por los hechos curiosos, la iluminación, la muerte justo pocos días después, sino también por esa capacidad para conciliar el pensamiento oriental y el pensamiento occidental. Tú sabes que antes de viajar a la India, hace como 6 años, vi ese libro, un diario de Merton, lo compré y lo mantengo en un cesto en el baño con un poco de libros para que lo lean los amigos que entran al baño. ¡Qué coincidencia! Ese es el lugar de las meditaciones. Sí. ¿Cómo no? Bueno, qué curioso. Y esas últimas entradas son fascinantes. Lo que vivió en Sri Lanka, su encuentro con el Dalai Lama, las últimas entradas del diario de Merton son interesantísimas. Qué bueno. Oye, Gustavo Arango, este es un libro de viajes, entre otras cosas, Resplandor. Sí. Cuando tú lees o cuando tú buscas un libro de viajes, ¿qué pretendes encontrar? ¿Qué te gustaría encontrar? ¿Qué te llama la atención?
Un poco lo que también busco cuando viajo no es el recorrido turístico convencional, sino los seres humanos del día a día, la persona común. No me interesaría, por ejemplo, que me describieran la Torre Eiffel o el Big Ben, sino cuando viajo. Para eso está la guía. Sí, claro, y los videos y todos muy impresionantes. Generalmente cuando viajo a lugares nuevos busco la plaza de mercado y las plazas de mercado son esos lugares donde la vida transcurre cotidiana, espontánea, no están posando para nadie. En el caso de Sri Lanka, por ejemplo, descubrí cosas. Hay una ciudad, la que mencionaba hace un rato, que es Gal, Tarsis Orientales. Es una ciudad muy turística y uno lo siente cuando llega. Entonces el taxista ya te está ofreciendo el tour para hacer el buceo, o también te hacen ofertas poco honestas, todas esas cosas que uno encuentra cuando viaja. Pero uno siente que ya de alguna manera el turismo ha creado cierta corrupción en el ambiente, porque todo está movido por el dinero, por el interés en obtener ganancia del turista, los precios son más altos, el guía o el conductor no es una persona tan espontánea con el visitante. Mientras que esas ciudades que no son tan turísticas como Anuradhapura o Polonnaruwa, tú tienes la oportunidad de hablar con una persona que se sorprende de verte porque vienes de muy lejos, pero que además te puede mostrar, digamos, una realidad que no está mediada por el interés comercial o por lo turístico simplemente. ¿Qué te gustaría conocer? Pues hay algo muy curioso, en este libro lo digo, después de visitar Sri Lanka se me murió la sed de viajar. Pues sí, hay lugares que sería bueno conocer, pero tenía como tanta expectativa sobre este lugar que en la frase incluso hay una parte donde sale en inglés, The Wanderlust is over. Ese era un lugar que yo no quería morirme sin haber visitado, y que ya de alguna manera he incorporado a mi experiencia. Tengo muchos amigos de Sri Lanka, me comunico constantemente con ellos, les prometo la visita y todo lo demás, pero también hay que recordar que a veces el viaje no siempre es un viaje físico, no es un viaje de distancias o de millas. Ahí está el viaje interior, y ese viaje todos todavía tenemos que emprenderlo, que es el de nosotros mismos. Yo pienso que he querido, por ejemplo, y estoy muy metido en el plan de hacer una serie de novelas de ese género que ahora se denomina autoficción. Pienso que he tenido una vida interesante. El hecho de haber nacido en una Medellín violenta, el hecho de haber tenido 10 años de experiencia como periodista en Cartagena, conocer a García Márquez, a Shakira. Recuerdo que una vez fui a la sala de redacción del Universal, tenía 12 años, y solamente estábamos 3 periodistas y nos hizo un concierto privado. Entonces yo digo, a mí Shakira me dio un concierto privado. Era un sábado, nadie estaba trabajando, y llegó ella a promover su primer disco que se llamaba Magia, creo que era. Y allá estaba Shakira cantando. Entonces ese tipo de experiencias me parece que vale la pena registrarlas. Y me he dado cuenta que el viaje de la vida para mí ha estado lleno de cosas muy significativas. Tú mismo lo decías ahora y yo lo reconocía, que he sido muy afortunado haber nacido en un ambiente tan violento, tan difícil, y haber logrado, por ejemplo, ser un profesor de literatura, que es algo que siempre me ha apasionado, haber logrado escribir novelas. Todo eso me parece en cierta manera milagroso, y entonces ando muy en el plan de escribir ese viaje, que ha sido el viaje vital para mí. Estaba pensando en el título de esa historia de Shakira, que sería Cuando Shakira me hizo un concierto exclusivo para mí en Cartagena. Imagínate eso. Claro, era una niña que estaba empezando, fue al periódico a que le hicieran promoción a su disco, y claro, uno lo mira en retrospectiva y yo puedo decir, sí, claro, Shakira me dio un concierto privado. Qué bueno. Bueno, ¿dictas literatura? Sí, enseño, doy clases de lenguaje, de composición, de literatura de distintos niveles. Una que me gusta muchísimo es la introducción a la literatura en español. Entonces leemos autores de distintas épocas, me encanta enseñar a Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, o enseñarles poesía. Generalmente empiezo los cursos
preguntándoles a los estudiantes si les gusta leer y la mayoría dicen, no, a mí yo ya no leo y realmente confiesan que no leen, pero se pasan todo el día leyendo el teléfono. O sea, yo les digo, eso también es leer. Lo importante es aprender a leer con criterio, aprender a leer de manera que eso que estamos recibiendo produzca un efecto en lo que somos. Toda lectura, les digo, es como una especie de espejo. Uno encuentra en un libro lo que lleva, lo que es. Y entonces, poco a poco los voy involucrando como en ese acercamiento a la literatura como búsqueda personal, como búsquense ustedes en los libros, aprendan a reconocerse en sus reacciones. Si un libro es aburrido, el libro no es aburrido, pregúntense, ¿por qué me aburre este libro? Tal vez porque no estoy acostumbrado a las descripciones, porque mi vida va muy rápido y este libro se toma su tiempo para decir las cosas. Y así, con esa reflexión sobre las reacciones que tenemos frente a los libros, pienso que los voy equipando a los estudiantes con herramientas para que lean el mundo, porque no solamente leemos libros. Si yo miro las nubes y digo va a llover, estoy leyendo nubes. Si yo miro la carretera y está llena de autos, estoy leyendo el lugar por donde me muevo. Entonces leemos constantemente, solo que no somos tan conscientes de eso que estamos haciendo. Leemos gestos, leemos la manera como alguien arruga la frente, todas esas son lecturas. ¿Y qué te gusta leer? ¿Qué autores te gustan? He tenido autores, digamos, favoritos a lo largo del tiempo. Empecé con Cortázar, antes de Cortázar, Julio Verne. Yo era un gran lector de Julio Verne. O sea que Emilio Salgari estaba al lado. También, claro, por supuesto. El León de Damasco. Todas esas aventuras. Por eso fue tan fascinante ir a estos lugares exóticos, que es como meterse en el libro, ¿no? Es entrar a esos espacios que para uno solamente existían en los libros. Y de Julio Verne, por accidente, leí a Cortázar. Alguna vez encontré un libro que se llamaba La isla al mediodía y otros relatos y dije, isla, esto va por ahí como la isla misteriosa, vamos a ver. Y me encontré con historias completamente distintas, contemporáneas, que podían estar transcurriendo en ese tiempo en el cual yo estaba leyendo. Después descubrí García Márquez, y en el caso de García Márquez la influencia no ha sido tan literaria como de modelo de vocación, de devoción con el oficio. Para mí García Márquez ha sido un modelo de entrega al oficio, de darle la vida a una vocación y a una pasión. Luego vino Onet, que es un autor que me gusta muchísimo. Yo insisto en que las expresiones más elevadas de nuestra lengua en tiempos recientes están en algunas de las novelas de Onetti, como El astillero, por ejemplo, que es una novela que releo con frecuencia. Y hay un autor que he venido trabajando probablemente en los últimos 10, 15 años, que es Chesterton, que obviamente se conoce por El hombre que fue jueves, por las historias del padre Brown, pero Chesterton tiene una obra ensayística, periodística fascinante. Y entonces, ahora, por ejemplo, estoy trabajando en unas traducciones de sus ensayos sobre literatura. Era un gran maestro de literatura, escribió biografías de Stevenson, de Dickens, de Chaucer, y yo pienso que ningún otro escritor inglés fue tan generoso con sus colegas de distintas épocas en el hecho de que estudiaba sus obras, las leía, escribía sobre ellas. Entonces quiero recopilar ensayos de Chesterton sobre literatura. Chesterton era una máquina de producir libros. En total, si contamos los libros que publicó en vida y los libros póstumos que publicó su secretaria, son más de 100 libros. De manera que tengo Chesterton para rato. ¡Qué fenómeno! Pero además, yo digo un poco en broma, y es que cuando me preguntan que por qué publico tanto, yo realmente todavía me falta mucho para alcanzar a Chesterton. Está bueno. Sí. ¿Cómo te parece Kapuscinski? Bueno, lo he leído y como estuve cercano a la Fundación para el Nuevo Periodismo, me parece que es un periodismo con una base humanística muy interesante. Y yo pienso que eso, el periodista que lee poesía, el periodista que lee los clásicos, tiene una base muy interesante para expresar su época y para expresar su realidad. Siempre he insistido que el gran periodista es el que lee poesía. ¿Dónde ubicas la crónica? Me parece un género literario. Finalmente pienso que lo que todos estamos haciendo es crónica. Es la crónica de nuestro... Si hacemos ficción,
es la crónica de nuestros fantaseos. Si hacemos memorias, estamos haciendo la crónica de nuestros recuerdos, pero finalmente todos estamos haciendo nuestra crónica, la crónica de lo que nos tocó vivir, de las personas con quienes nos cruzamos en el camino. Finalmente cada uno al final del recorrido entrega su crónica y dice, esta fue mi vida y este es el testimonio que he dejado. ¿Qué está pasando en la literatura colombiana? ¿Cómo la ves? Está muy condicionada por lo comercial. Hay dos grandes grupos editoriales que, digamos, polarizan y determinan lo que es y lo que no es literatura. Yo suelo decir que si hoy, por ejemplo, Joyce quisiera publicar una novela, no encontraría dónde hacerlo. Samuel Beckett no podría publicar, Kafka no podría publicar. Y se está perdiendo, digamos, una buena parte de lo que es la literatura, que hay muchas maneras de hacer literatura, y nos estamos quedando muy concentrados en lo que yo he llamado la literatura de noticiero, la literatura que está conectada con un cierto secuestro o con cierto bandolero, que a veces el bandolero termina siendo exaltado de manera indirecta, y entonces se vuelve un modelo para las nuevas generaciones. Yo tomé una decisión desde muy temprano que no escribo sobre violencia, no escribo sobre hechos noticiosos, no escribo sobre carteles y cosas de esas. Mi búsqueda se mueve por otros horizontes. ¿Y de lo que se escribe en los Estados Unidos? Admiro mucho, debo confesar algo, le hice mucho caso a Borges cuando dijo que leía libros que tuvieran más de 100 años. Es decir, no soy muy fuerte en literatura contemporánea, pero hay unos autores contemporáneos que me interesan mucho. Por ejemplo, David Markson, que es un autor que murió hace unos 10 años, que tiene unas novelas muy extrañas. Una de ellas, por ejemplo, se llama La amante de Wittgenstein, y es una novela hecha de pequeños fragmenticos, son como pequeños poemitas, que cada fragmentico cuenta una pequeña historia, y esos pequeños fragmenticos unidos en un gran relato que más o menos se va desarrollando poco a poco. La última novela de David Markson se llama La última novela. O sea, él era consciente de que se iba a morir y publicó la última novela y se murió al poco tiempo. Recopilaba muchas anécdotas sobre cómo murieron los escritores, que fulanito, las últimas palabras, por ejemplo, de los escritores, que Goethe dijo luz, más luz, o que este otro dijo otra cosa. Y curiosamente nunca sabremos cuáles fueron las últimas palabras de David Markson, porque él vivía solo en un apartamento en Nueva York y solo descubrieron que había muerto muchos días después, como mueren estos ermitaños que viven en esos apartamentos de Manhattan, y que es por el olor o por cualquier cosa que días después se sabe que han muerto. Murió muy solo y él sabía que iba a morir solo, porque justamente ese es el tema de su última novela. Enrique Córdoba está presentando Cita con Caracol Miami, 1260. En Florida Claims Advisor